y abriremos la puerta. Gracias, Señor. Cuán precioso es, Señor, estar en tu presencia. Estamos aquí delante de ti, Señor. Estamos sumamente agradecidos, Padre. Alegres, iglesia. Ahora digan, tenemos ya casa para ti, Señor. Aquí te serviremos. Y todos mis hermanos que nos visitaron, eres parte de esta obra. Porque yo me acuerdo, desde Corazón de Jesús, algunos hermanos, Picota, Yanama, 15 de mayo, barranqueños también, todos, hasta de otros lugares, Cejelambras, todos han estado presentes, por lo menos un día, pero ese día has dedicado tu tiempo, tu fuerza, para hacer la construcción de esta casa de Dios. Dios te bendiga. Y dígale hoy, gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, amado Dios. Bendiga a mis hermanos de este lugar. Deben sentirse más felices, Señor. Que ya, Señor, terminó construir el templo. Aunque hay muchas cosas que faltan, pero vendrán por añadidura, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Bendiga a este varón, Señor, que dio su tiempo. Solo tú conoces las horas que ha trabajado, Señor. Tú llamaste, Señor, a un ministerio, trabajando, Señor. Conozca tu gloria, tu presencia, tu bendición. Bendiga a su amada esposa y a toda la iglesia de este lugar. Qué lindo es trabajar para Dios. Qué lindo es hacer para Dios. En tu nombre te damos gracias, Jesucristo. Señor, te dedicaremos esta casa en este momento, todo tu pueblo. Y aquí reinará tu presencia para siempre. Y aquí tendremos el encuentro personal, tu pueblo, Señor. En esta casa te honraremos. En esta casa hablaremos de tu palabra. Enseñaremos a muchas almas que vienen a conocerte, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te agradezco, papá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso, estimado iglesia. Gracias al Señor. Hermanos, a continuación vamos a abrir y en señal de aperturar la puerta de la casa de Dios, vamos a cortar la cinta. Amén. Amén. Todos, hermanos, ¿dónde estará? Y voy a invitar a nuestra hermana diácona. ¿Dónde está la diácona de la iglesia? Gracias, Jesús. Ven, mamá. Jamón, nuestra hermana, bueno, cuánto hubiésemos querido que esté con su esposo. Cachamame. Nuestra hermana Teófila, desde el primer día que hemos establecido desde arriba, he visto su trabajo, su empeño en la iglesia. Y
Y por lo tanto, después de haber cortado la cinta, ella va a abrir como diácono. Ahora, mamá, tu vida es aquí. Hasta que Dios permita, nunca canses de servir a Dios. Siempre cuidar el ornato de la iglesia. Alégrate, mamá, alegres hermanos. Yo sé que con tiempito pasamos momentos, algo como desánimo vino. Pero entiéndalo, por algo Dios tiene que hacer para traerte a un lugar donde es tu trabajo. Nunca canses. Ayúdenle, hermanos. Seguramente habrá posterior más diáconas, pero ustedes son los primeros que deben apoyar a la diácona. Nuestros diáconos es al nivel del pastor que apoyen al ministerio. Hermanos, ustedes, hermano Francisco, hermano Magno, hermano Marco, hermano Edgar, ustedes son pilares que deben seguir trabajando para que crezca la obra. Esperamos el próximo año, como hoy, escuchando una buena noticia. Pastor, tenemos otro grupo ya, otro hijo tenemos. ¿La iglesia crece o no? La iglesia no debe estancarse, hermanos. Por lo tanto, vamos a cortar la cinta. Voy a invitar a nuestros pastores, juntamente con pastor encargado, pastor Emilio, pastor Esteban, tengan el honor de cortar la cinta. Ya, papá, ustedes están comprometidos en este asunto. Santo Dios. Aleluya. ¿Dónde está su esposa, mamá María? ¿Dónde estás? Mamá Manacha. Mamá María, pastor Esteban, su esposa. No estamos haciendo padrino, no vayan a entender mal. Raro sería que para casa de Dios padrino, ¿no? Y eso es su voluntad de ustedes. Mamá Pilar, ven para acá. Mamá de todos, yo digo así, ¿no? Y gracias, hace unos días pastor Eliodor me animó, ¿verdad? Ustedes son papá y mamá, ¿qué cosa creen ustedes? Por eso el 7 vamos a estar toditos haciendo culto en la iglesia Corazón de Jesús. Vamos a entonces cortar la cinta. Pastores, los dos, por favor, mírense. Ahí están. Allá. Muy bien, hermanos, todos vamos a aplaudir. Yo sé que no trajo caramelo, pero no se preocupe. Ya, para ver adentro. Gloria a Dios. Ahora sí. Ya, a ver, papá. Gloria a Dios. Ajá, happy cheque, papi. Ajá, cachaman happy que son. Ajá, tengo a Claudio happy con gelatín. Muy bien, happy cheque el pastor Emilio. Gloria a Dios. Ya, kayaknya tan kurta cheque con la. Ajá, chay muño chang medik ham con aptidan. Ajá. Ajá, ahí está. Muy bien, fuerte aplausos también. Ahora sí, mamá diácono, ¿dónde está tu llave? ¿Todo eso es? Allá, allá. A ver, papá, papá. Mamá pastora, venga, un ratito. Ya. A ver, iskaini kichan, atin kichay. Hambre, iskaini. Imagina, saben que llave. Ustedes, señal de que vamos a abrir la casa de Dios para siempre y la casa de Dios no debe cerrar. Ahora sí, a ver, es que hay que chapich, canda, ajá, mañana más ven que sí, ajá, caelo manchus, ajá, sigue, ahí está, gloria a Dios, ahora se abrió, ya, ahora, un ratito, papis, un ratito, van a abrir todavía, ¿qué chaisi me mamá? ¿Qué chaisi me ya? Porque déjame que hay con cuita mona cucha. Aleluya. Alegres, contentos en la presencia del Señor. Un ratito, alegre, contento en la casa del Señor, en la casa del Señor. Alegres, contentos en la casa del Señor, alegres, contentos
en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Aleluya. Orando, velando, en la casa del Señor, orando, velando, en la presencia del Señor. Ahora sí podemos pasar, aleluya, a su nombre, gloria, 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 a su nombre, gloria. Dios está presente. Muy bien, pasen hermanos, declarado también un capítulo más. Aleluya, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor, amados hermanos. De esta manera hemos culminado esta ceremonia de dedicación de la casa de oración. Gloria a Dios, ya están adentro nuestros hermanos. Vamos a iniciar ya el primer culto aquí en el nuevo templo del Señor. Ahí están los hermanos ubicándose. Gloria al Señor. Terminamos en victoria este año 2023, dedicando, ¿no?, un nuevo templo. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, nos vamos a ver en el primer culto de este día, en el nuevo templo, amados hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga y sigan compartiendo, amados hermanos, y gracias por sus saludos de las diferentes regiones, diferentes localidades de Huancavelica, de Paras, de las diferentes provincias de Ayacucho también, amados hermanos. Muchas bendiciones, Dios le bendiga. Gloria a Dios, ahí están nuestros hermanos saludando. Bien, hermanos. Gracias, hermanos, están preguntando por el interno. Nos estamos encontrando en el distrito San Juan Bautista, amados hermanos, en San Melchor, barrio San Melchor, en la región Ayacucho, provincia Huamanga y distrito San Juan Bautista. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios. Referencia, amados hermanos, referencia a media cuadra de Cruz Roja. Señor, Hay un pasaje, ahí estamos, amados hermanos. Por la gloria de Dios se abre esta nueva obra aquí en el distrito de San Juan Bautista. Amados hermanos, también sus oraciones de los diferentes lugares para esta nueva obra, para que Dios mismo siga haciendo crecer, porque como dicen Corintios, amados hermanos, puede ser el hombre quien haya iniciado, pero Dios es el que da el crecimiento. Gloria a Dios, amados hermanos.
Saludos, saludos, amado hermano Misael Méndez. Dios te bendiga, mi estimado siervo del Señor. Te agradecemos, Jesús. Maravilloso Dios del cielo. Te damos, Señor, las gracias a ti. Saludos, amada hermana Hermelinda Briseño. Dios le bendiga. Estamos con la cuenta de la hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, hermana Leila Martín Valerio. Dios le bendiga, hermana. Gracias, hermana Pilar Bellido Quispe. Gloria a Dios. Ahí están viendo a nuestro hermano León Shoyoya. Hermano Manuel Ruiz Chávez. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga en este hermoso día, terminando de esta manera este año 2023. Dios le bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Hay algo que está en el piso. Saludos para la iglesia de Chauchura, Paras. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Pastor, Dios le bendiga, papá. Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Maura Jaico. Para mí. Para mí. Conforme a la palabra del Señor. Cuando dice en el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 14. Chelito. Tal vez podemos leer hasta, bueno, son bastantes, pero hasta el versículo 22. ¿Qué es lo que habla aquí? Sobre la reedificación del templo. Cuando dice, desde el versículo 14, Esdras, capítulo 6. Escuchen, hermanos. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Eddo. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel. Dios le bendiga, Y por amado mandato de Ciro, hermano Amador Sotakuro, de desde Jazapata, Chocpa, si no me equivoco, Huancavelica. Gloria a Dios. Esta casa fue terminado al tercer día. Bendiciones, hermano Manuel Ruiz Chávez. Bendiciones, Y era el bendiciones. sexto año del reinado del Desde rey. Chincha, gloria a Dios, desde la costa del Perú. Dios Entonces, le bendiga, mi los amado hijos de hermano. Israel, los sacerdotes, quienes más los levitas, y los demás que habían venido de la cautividad, santo Dios, vinieron de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Amén. ¿Cómo dedicaron? Con gozo. Estaban cautivos, regresaron, pero ahí Dios comenzó a tocar a los reyes también para que ayudaran a reedificar. Gracias, amados hermanos. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa, escuchen cuánto, hermanos, de Dios 100 becerros. ¿Cuántos becerros? 100. ¿Qué más? 200 carneros y 400 corderos, con carnero y cordero diferente, y 12 machos cabríos. ¿Para qué? Para la expiación por todo Israel en agradecimiento a Dios, conforme al número de los tribus de Israel. Ahora, y pusieron a los sacerdotes en sus ¿dónde? Turnos, y a los levitas en sus
clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado aún. Todos estaban limpios. Sacrificaron la Pascua por todos los hijos de cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que había vuelto del cautiverio, con todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Saben cómo terminaron? Celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Cuántos días? 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Cómo habrá sido esto, no? Qué bonito, hermanos. Un tiempo que Israel cautiverio. Gracias, mis amados hermanos. Vamos a seguir transmitiendo. Vamos a cortar, amados hermanos. Hasta sacerdotes se habían Ya nos vemos, hermanos. Los levitas igual ya no se acordaban.